Buen día con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Una vez más, como dice en la Biblia, sus misericordias son nuevas cada día. Cada día tenemos que sentirnos fuertes, mejor, con buen ánimo, orando, predicando la palabra de Dios, enseñando, discipulando, compartiendo con la gente el mensaje de salvación. Bien, hoy nos encontramos todos aquí una vez más. Permítame presentarme los que no me conocen o los que me conocen. Soy el hermano Carlos Campos Chévez. Caramba, un abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga mucho y bendiciones a toda su familia. Me encontraba estos días meditando en la palabra de Dios y como dijo Jesús, que hay que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Esos dos textos están en el Evangelio de San Juan. Así que nuestro amado Salvador nos invita hoy para oír su palabra. Meditando y leyendo las Escrituras, escudriñándola, me encontré con un mensaje maravilloso que me estuvo estudiando toda la semana. Y una palabra que me clavó el corazón, que lo uso como título para este mensaje. El tema de hoy es: pasemos al otro lado. El Señor hoy día nos invita a pasar al otro lado. ¿Pero qué nos espera al otro lado? Bien, conforme vamos avanzando, conforme vamos desarrollando los textos, vamos a entender qué nos espera al otro lado. San Lucas 8:22. En adelante. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, se ahogaban, se estaban ahogando y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Bien, para entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando nos dice pasemos al otro lado, primero vamos a estudiar un poco y meditar qué aconteció de este lado. Vamos a averiguar qué aconteció para poder entender por qué el Señor Jesús nos invita a pasar al otro lado. De este lado, Jesús estuvo todo el día enseñando. Aún fue a la casa de Pedro. Mateo 8, 14, 15. Y en su casa se encontraba su suegra de Pedro. Qué lindo es cuando acogemos a nuestra suegra, sea que venga de visita, y atenderla. Pero Pedro tuvo una gran preocupación, que su suegra tenía fiebre. Y Jesús fue a la casa de Pedro, invitado por él, por supuesto, para que ore por su suegra. Y qué lindo cuando el yerno se preocupa por la salud de su suegra.
Hoy en día vemos el desamor a las suegras y el odio que hay hacia ellas. Pero Pedro es un ejemplo de que él amaba a su suegra y él deseaba una buena salud. Jesús llegó, oró por ella, se le fue la fiebre y se levantó y les sirvió. Eso dice Mateo 8, 14 al 15. Para eso Dios nos sana, para levantarnos y para seguir sirviéndole. Pasaron las horas, llegó la noche. Y en Mateo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 16 y 17. Hubo un gran avivamiento. Se desarrolló un ambiente espiritual donde había liberaciones a personas de demonios y sanidades en muchos enfermos, donde también se desarrolló mucho el discipulado. Fue en ese ambiente espiritual donde 3 jóvenes querían seguir a Jesús. Y un escriba le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El maestro le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ya sabe dónde el Hijo del Hombre recostó su cabeza, ¿no? En un cabezal, en la popa, en la barca. Lo que le está diciendo es, ¿tú quieres seguirme? ¿Quieres ser misionero como yo? ¿Quieres compartir el Evangelio? Pero no vas a tener comodidades. Vas a tener que adaptarte a lo que se te da. Otro joven vino y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le está diciendo es, deja que los muertos espirituales que están en pecado entierren a sus muertos físicos. Tú ven y sígueme, porque Jesús es la luz del mundo. Vino otro y le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. En otras palabras, le está diciendo, deja tus sentimientos familiares y sígueme. Y eso aconteció de este lado. Avivamientos, sanidades, liberaciones, discípulos. Y todo empezó por la sanidad de la suegra de Pedro. Benditas las suegras, que son de mucha bendición también para mucho pueblo. De este lado hubo un ambiente muy fuerte, donde el poder de Dios y la unción de la presencia de Dios se movía por toda esa ciudad. Lo espectacular y lo grandioso se encontraba de ese lado. Ahora Jesús nos invita a pasar al otro lado. De este lado, muchas veces somos hombres de fe, de oración, pero del otro lado, al cual el Señor nos invita, el Señor va a probar nuestra fe. Y Él quiere ver si seguimos creyendo en Él. De este lado hay gloria, hay unción, pero del otro lado, nuestra fe es probada. ¿Estás listo para pasar al otro lado? Yo sí estoy listo. Que el Señor me ayude. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que el Señor te ofrece al otro lado?
Yo sí estoy dispuesto. ¿Y usted? Bien, conforme vamos desarrollando este tema, el Espíritu Santo nos va a ir enseñando. Al otro lado que el Señor nos invita, no hay avivamientos, no hay sanidades, no hay liberaciones demoníacas, ni discípulos. Pero recordemos que del otro lado, Él promete estar con cada uno de nosotros. Si tú quieres pasar al otro lado, permíteme decirte que es una orden del Señor. Mateo 8:18 dice, mandó pasar al otro lado. Marcos 4:35 les dijo, pasemos al otro lado. Lucas 8:22 y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Les mandó y les dijo. Es un mandamiento del Señor. Y Él nos habla y nos dice, pasemos al otro lado. Te guste o no te guste. Así no quieres aceptarlo. Vamos, yo te invito, dice el Señor en su palabra. Pasemos al otro lado. Decídete. Te voy a dar una gran lección. Permítame dividir este mensaje en 7 lecciones importantes. Empezamos con la primera. Número 1, aceptando la noche que llega a nuestras vidas. Cuando Jesús iba a partir al otro lado, era de noche, no era de día. De día fueron los avivamientos, las sanidades, pero de noche pasó al otro lado. La noche está relacionada con las tinieblas. Génesis 1:15. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. La hora de las tinieblas ha de acontecer a aquellos discípulos que están dispuestos a pasar al otro lado. La hora del ataque, de la lucha espiritual, de la tribulación, la hora de las tinieblas, ha llegado a muchos discípulos. Si verdaderamente quieren seguir caminando con el Maestro. A muchos les ha llegado la noche. A muchos les ha llegado la hora de la prueba. Pero recordemos que aquella noche ha sido establecida por el Señor. Salmo 74:16 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Y la noche está relacionada con las tinieblas. Del Señor es el día y la noche. Él ha establecido también la noche, la hora de las tinieblas, la hora de la prueba. Es en aquella noche donde la mano del Señor nos toca para probar cómo está nuestra fe. Salmos 32:4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y la palabra agravó significa aumentar de peso, hacer que sea más pesado, más carga, más pruebas, más tribulaciones. Y todo eso viene por medio de la mano de Jehová sobre aquellos que Él está probando, sobre aquellos que Dios les quiere dar una lección de fe. Y el Señor ve hasta dónde soportamos. El peso de la prueba está sobre aquellos que el Señor ha elegido para fortalecer su fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lección número 2. Despide a la multitud. Cuando Jesús se iba al otro lado con los discípulos, dice que despidió a la multitud. Marcos 4:36. La vida no consiste en éxitos solamente, en sanidades, en milagros, en liberaciones, en viajes misioneros, tener un buen nombre en el ministerio, de aplausos o que hablen bien de ti.
Despídete de todos aquellos que te rodean. Si quieres ser un hombre o una mujer de fe y pasar a otro nivel o pasar al otro lado, es el momento que estemos a solas con Jesús y ser probados. Hay personas que no pueden vivir sin los aplausos. Hay personas que no pueden vivir si no les dicen que ha hecho un excelente trabajo. Hay personas que les gusta viajar mucho y ser bendecidos, y eso es bueno. Pero esa es una cara de la enseñanza de lo que es la obra misionera. Pero hay otra cara de la moneda, la otra cara de la fe, la otra cara de la tormenta, la otra cara de las pruebas, la otra cara de las tribulaciones, donde el Señor nos fortalece como el oro, nos prueba para ver hasta dónde soportamos y para ser de nosotros hombres y mujeres fuertes en la fe, fuertes en la fe. Despedirse de la multitud es aborrecer a la familia y aún nuestra propia vida. San Lucas 14, 25, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús es aceptar su llamado para una labor específica. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Te llamó como pastor? ¿Te ha llamado como evangelista? ¿Te ha llamado como profeta, como apóstol, como maestro? Hay que ser obediente al llamado. Y dejar de lado los sentimientos familiares y dar el primer lugar al Señor sin poner ninguna condición. Ha habido momentos en mi vida que he llorado por dentro, me he quebrado, porque muchas veces he tenido que tomar decisiones y dejar a mi familia por decirle sí al Señor, por hacer su voluntad, y por ahí me equivoqué en el camino, fui aprendiendo, pero las decisiones son importantes. Dios necesita hombres decididos. Dios necesita hombres que su sí sea sí, que su no sea no. Tampoco Dios quiere que seamos insensibles con la familia, no. Pero cuando Él nos llama, dejamos de lado todo, aún el amor de la familia, los sentimientos, para decirle sí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aborrecer a la familia no significa odiarlos, porque si no, ¿de qué amor de Dios estuviésemos hablando? Aborrecer tiene otro término también. Significa dar el primer lugar a Dios como si estuvieses aborreciendo a tu familia. Dar el primer lugar a Dios. Por ahí privarnos de paseos, de reuniones familiares que son muy bonitas. Pero cuando Dios nos llama, muchas veces hay que decir no. Estoy ocupado, o espérenme, termino mi culto con el Señor y voy. Hombres con carácter, hombres decididos. Dios no quiere hombres con temperamentos malos, con ira, con enojo, no. Dios quiere hombres y mujeres con carácter. Y ese carácter son los frutos del Espíritu Santo en nuestro espíritu, en nuestros corazones. El apóstol Pablo lo habían desamparado y la Escritura nos menciona que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Según de Timoteo 4:16 al 18. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon.
espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran, así fue librado de la boca del león. 2 Timoteo 4, 16, 18. Hay que despedirse de la familia para hacer la voluntad de Dios. Es necesario despedirse de la multitud. Es necesario estar a solas con Dios. Es necesario muchas veces estar desamparado. Pero recuerda, el Señor está a tu lado y te dará fuerzas, como se lo dio a Pablo. Él estaba solo, pero el Señor estaba con él. Despedirse de la multitud también significa aborrecer nuestra propia vida. Mateo 10:39 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En este texto dice el que haya su vida, y significa preocuparse por nuestra propia vida. A veces nos preocupamos por nuestra propia vida. No preocupéis de comida, de bebida, ni qué de vestirse, dice el Señor en Mateo. Andamos afanados, preocupados por nuestra propia vida. Y a veces el creyente anda así. Y saca la mirada del Señor. Y está preocupado en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, afanado en todo lo que tiene que hacer, pero se descuidó de su vida espiritual. Hay que despedirse de la multitud. Hay que abandonar la fama. Hay que abandonar la gloria. Hay que abandonar la exaltación. Hay que abandonar el orgullo. Hay que abandonar los celos. Hay que abandonar la ira, el enojo. Esa multitud que está dentro de tu corazón, hay que despedirla para ir al otro lado con el Maestro y nos dé una lección de fe. En Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Acá dice ya no hallar, sino salvar. ¿Qué significa? Liberarse de un peligro, amenaza o alguna cosa difícil. En este caso, no sufrir por causa del Evangelio. Hay creyentes que quieren salvar su vida, liberarse de la prueba, liberarse del peligro por causa del Evangelio. Pero el Señor te dice: despide a la multitud. Niega tu yo para que aprendas más de la fe. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá. Y la palabra amar su vida significa disfrutar de todo lo que te ofrece este mundo. Hay creyentes que les cuesta dejar la vanagloria de esta vida, las cosas materiales, los paseos constantes, el ir al cine constantemente, el pasear constantemente, pero no quieren ir a la casa de Dios. Hay actividades de lunes a sábado, pero los domingos no tienen tiempo para Dios. Aman su vida, aman su trabajo, pero no hay tiempo para Dios. Tienes que despedir a esa multitud que está dentro de tu corazón. Lección número 3. Toma a Jesús y entra en la barca. Marcos 4:36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esa palabra, le tomaron como estaba. Seguro el maestro no tenía tiempo para cambiarse, o comer o descansar. Estaba desde la mañana hasta la noche. Lo importante es que lo tomaron y se dirigió a la barca. Nunca subas a la barca sin Jesús. Tómalo e invítalo que te acompañe. Hay personas que a veces están en la barca de su vida sin Jesús, por los afanes de esta vida.
Cantar de los Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Dicen que antiguamente a los ganados los apacentaban en un campo lleno de lirios multicolores. Y el Señor dice: mi amado es mío y yo suya. Toma a Jesús y entra a la barca y que te apaciente entre lirios. Y esos lirios significa la iglesia y a Jesús. Jesús dice que su amiga es como los lirios rodeado de espinos. Y Jesús dijo que Él es el lirio de los valles. Ese lirio hermoso, con dones y talentos, es la iglesia y es Jesús. Él apacienta a su iglesia con dones y talentos. Mi amado es mío y yo suya. Toma a Jesús y entra a tu barca laboral, a tu barca familiar, a tu barca personal, a tu barca ministerial. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Y dice que había también con él otras barcas. La tempestad no solo afectó a la barca donde estaba Jesús, sino afectó a las otras barcas que estaban a su alrededor. En esta escena podemos observar que en estas barcas no se encontraba el Señor Jesús con ellos. Tal vez uno de ellos seguían pescando, tal vez las otras barcas estaban siguiendo a Jesús para seguir viéndolo, pero Jesús no estaba allí con ellos. Nunca subas a tu barca sin Jesús. La humanidad representa aquellas barcas que estaban en el mar de Galilea sin Jesús. Pero aquella barca donde estaba Jesús representa a Jesús y a la iglesia, que el Señor siempre estará con ellos, aún en sus momentos difíciles. La tormenta afecta a todos, a los que tienen al Señor y a los que no tienen al Señor. Pero lo más importante es que el que tiene al Señor se levanta con fe, y oremos por aquellos por el cual han rechazado al Señor Jesús y sus barcas son hundidas por no permitir al Señor Jesús que suban a su barca. Toma a Jesús y entra en la barca. Lección número 4. 3 características que todo buen cristiano debe hacer. Déjalo entrar a Jesús. Lucas 8:22. Entró en una barca con sus discípulos. Camina con Jesús. Mateo 8:23. Sus discípulos le siguieron. Déjate guiar por Jesús. Lucas 8:22. Dice que partieron cuando subieron a la barca. Se dejaron guiar por Jesús. En la primera parte, deja entrar a Jesús. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí no dice que Jesús está tocando a la puerta. Dice yo estoy a la puerta. O sea, él está parado ahí en la puerta y él llama por su nombre a las personas. Y si alguno oye su voz y contesta el llamado, el Señor dice, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te estoy llamando. Responde a mi llamado. Déjalo entrar a Jesús en tu barca, que Él quiere tener comunión contigo para ayudarte, para levantarte. Caminar con Jesús. Dice en la Biblia que Enoc caminó con Dios. No siempre en la vida de Enoc fue caminar con Dios. La Biblia dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hubo 2 etapas en la vida de Enoc. La primera etapa, una vida sin Dios. Uno puede suponer que antes del nacimiento de Matusalén, Enoc llevaba una vida que no agradaba completamente a Dios.
Durante sus primeros 65 años de vida, caminó como todo hombre terrenal. Sin embargo, algo pasó en la vida de Enoc, que después del nacimiento de Matusalén, su caminar fue diferente. Génesis 5:21, y caminó Enoc con Dios, después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para seguir a Jesús? Como Enoc. Unos atraviesan pruebas y dificultades. Otros tienen un encuentro directo con Jesús. Y en otros casos algunos experimentan grandes avivamientos espirituales para recibir su llamado. Cualquiera que sea el caso, el Señor Jesús nos invita y nos dice: sígueme, camina conmigo en tu barca. Y después dice: déjate guiar por Jesús. Cuando partieron en la barca. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu de verdad quien nos guía a la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está muy ligado al Espíritu de verdad, porque ambos comparten la verdad. El Espíritu de verdad solo nos guiará por medio de lo que Jesús le diga. Por eso la Escritura dice: hablará todo lo que oyere. Él oye a Jesús. Él jamás habla por su propia cuenta. No se guía y no guía a otros independientemente. Él está sujeto a Jesús. Por lo tanto, la iglesia es guiada por Jesús por medio del Espíritu de verdad, para revelarnos las cosas que habrán de venir. Así como Jesús partió con sus discípulos rumbo al mar de Galilea, dejémonos guiar por el Espíritu de verdad, para que nos sean reveladas sus enseñanzas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Lección número 5. El maestro duerme, pero despierta para enseñarnos lo que es la fe. Jesús está durmiendo. Si usted es observador, en Lucas 8:23 dice y 24, pero mientras navegaban, él se durmió. Él se durmió mientras navegaban. Pero en Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba durmiendo porque antes de la tormenta, Jesús estaba sanando y liberando. Estaba muy cansado el maestro. Había trabajado en la obra de Dios todo el día hasta la noche. Y encima quería darles una lección a los discípulos, cuando les dijo: pasemos al otro lado. El maestro estaba durmiendo cuando no había tormenta. Dice que durmió cuando navegaban. Pero en Marcos dice que durmió cuando se levantaron las olas. El maestro estaba durmiendo cuando había calma y cuando había tempestad. Aquí hay una enseñanza. Jesús está contigo en tu barca, en tus momentos de calma y prueba, aunque Él quiere ver nuestra fe. Si no podemos, es hora de despertarlo para que nos ayude. Si no puede, si no puedo, despertemos al Maestro para que nos ayude. Él nos enseña que hay que estar calmados cuando hay quietud y cuando hay tormenta. Él estaba tranquilo, no se desesperó cuando vio la tormenta. Cuando Jesús estaba durmiendo, los discípulos despertaron al maestro y le dijeron, y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Marcos dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. Ya lo habían despertado.
Cuando uno está en una situación difícil, muchas veces usamos dos expresiones. Decimos maestro o señor como los discípulos. Maestro, dando a entender que Él puede dar solución a tus problemas, porque Él es el maestro. Y señor, dando a entender que Él es una persona que gobierna todo, y aún los fenómenos meteorológicos. Y estas son las expresiones que usamos cuando estamos en peligro. Señor, tú eres el maestro. Señor, tú puedes todo. Tú eres el Señor, tú eres el que gobierna la tierra. Y el creyente muchas veces se vuelve muy bíblico cuando pasa pruebas. Saca todos los textos que pueda sacar. Pero el maestro quiere que conozcamos su palabra estando en quietud o estando en tormentas. Hay tres expresiones de los discípulos. Primero, un reclamo personal al maestro. Maestro, que perecemos. Lucas 8:24. Maestro, me estoy muriendo. Un reclamo personal. Marcos 4:38. Un reclamo a Jesús de protección. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No me puedes cuidar? Un reclamo a Jesús de protección. Y Mateo 8:25. Un reclamo a Jesús de salvación. Señor, sálvame que perezco. ¿Estás despertando a Jesús para reclamarle estas tres cosas? Él está viendo nuestra fe. ¿Cómo estamos actuando en los momentos difíciles? Ahora, ¿por qué despertaron al maestro? Se levantó un fenómeno meteorológico. El mar de Galilea era conocido por sus supuestas tormentas. Muchos atribuyen estas tormentas por los vientos que vienen de las cumbres del monte Hermón. Esta tormenta es la manifestación de la naturaleza como lluvias, tormentas eléctricas, vientos y niebla. Lucas 8:23 dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Mateo 8:24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento. Dos cosas que sucedieron ahí, según estos tres pasajes. Se desencadenó, o sea, se liberó, se desató una tormenta. Lucas 8:23. Y se levantó, dice Mateo 8:24. No solo se desató el viento con fuerza, con furia, sino que se levantaron las olas que cubrían la barca y los discípulos estaban a punto de ahogarse. Este gran fenómeno meteorológico es una perturbación atmosférica que se manifiesta con fuertes vientos, truenos, lluvia o nieve, nubes gruesas y oscuras. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en el idioma griego. La palabra tormenta significa seísmo, que viene de la palabra sismo, sacudida o terremoto. O sea, quiere decir que la tormenta que sucedió en el mar de Galilea fue una sacudida. Y a veces el Señor nos quiere dar una sacudida para mover a aquellos que están dormidos, como un terremoto, para sacudirnos y despertarnos de nuestro sueño y levantarnos en fe en medio de la tormenta. La palabra tempestad también viene de una palabra llamada tormentum, que está muy relacionado a la catapulca. ¿Se acuerda de esa catapulca que lanzaba bolas con fuego, con piedras, y caían a la población para destruirlo? Usando esa figura, que caían los proyectiles de fuego, de ahí viene la palabra tormenta. Se usa ese término, tormentus, de la catapulca, cuando mandaba con mucha fuerza las piedras con fuego. Parecían como problemas meteorológicos, uno los relaciona. Tiene un parecido, como contaba nuestra hermana Gloria, que decía que vio como estrellas que salían del cielo, que caían del cielo a la tierra, como fuego. De ahí viene esa etimología de la palabra tormentus, como lluvia de proyectiles o fuego.
Así es la naturaleza cuando viene con fuerza. Así es la tormenta cuando viene con fuerza. Como un sismo, como un terremoto. De ahí viene la palabra tormenta. Tormentum significa suplicio, sufrimiento o tortura. Cuando despertaron al maestro y vieron el fenómeno meteorológico, el maestro nos da una lección de fe. ¿Qué sucedió? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Lucas 8:24. Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En estos tres textos nos enseña que Jesús, en Lucas dice que se despertó, en Marcos dice que se levantó, y en Lucas, Marcos y Mateo dice que lo reprendió. Son los tres elementos que debe hacer la iglesia del Señor. Despierta, levántate, reprende. Jesús lo hizo. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo solo alumbra al que se despierta, al que está vivo espiritualmente, al que se levanta de la muerte espiritual para seguir caminando con el Maestro en la barca. A ese Cristo lo alumbra. Mateo 17:18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús nos enseña que reprender al demonio. Entonces hay que despertarse, hay que levantarse y hay que reprender como el Maestro. La situación es difícil. La iglesia del Señor se queda dormida cuando vienen las tormentas. Las pruebas lo paralizan. Es donde el decaimiento espiritual nos apaga y donde perdemos las esperanzas en Dios. Decimos como los apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. Estamos a punto de morir, que nos estamos ahogando. Dice que ya se anegaba, se estaban ahogando. No solo ellos, sino que la barca se estaba hundiendo también. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La tormenta era tan fuerte que las olas cubrían la barca. Se estaban ahogando a punto de morir. Tal vez tu barca está siendo azotada por pruebas. Te estás ahogando a punto de morir. Pero despierta, levántate y reprende esa situación. Todos los discípulos se sentían morir. Así muchas veces la iglesia en general se siente ahogada. Siente que ya no puede avanzar en las pruebas. Y en vez de buscar a alguien que te ayude, te das cuenta que hay otros que están pasando momentos difíciles como tú. Pero Dios siempre levanta un incógnito en la iglesia. Tal vez a uno que no esté activo en la barca, que está durmiendo, que no participa, está callado, pero Dios lo levanta para enseñarte a través de él la paz que tienes que tener en el momento de la prueba y la autoridad que tienes que ejercer ante la adversidad. ¿Quién es ese incógnito que estaba en la barca? ¿Que estaba tranquilo? ¿Que no se quejaba? ¿Que no hablaba? Jesús. Así Dios levanta muchos incógnitos en la iglesia, que no hablan mucho, que están tranquilitos, que están ahí, observando el panorama, observando cómo la iglesia atraviesa momentos difíciles, pero Dios levanta a un incógnito para enseñarte la autoridad divina. Bien, lección número 6. Recibiendo una bendición que no merecemos. Hay bendiciones que no merecemos. Sin embargo, las consecuencias de la reprensión que Jesús le hizo a los vientos y al mar y a las olas, según Mateo 8:26, Marcos 4:39 y Lucas 8:24, fue que se hizo grande bonanza. Y esa palabra grande bonanza significa serenidad, calma. Fue muy grande la serenidad y la calma que se vio en el lago del mar de Galilea. Que no solo abarcó el mar, sino todo el terreno y toda la extensión
donde vivían los ciudadanos. Todo el litoral hubo calma. Donde se encontraban las ciudades de Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, etcétera, etcétera. El escenario fue solamente el mar de Galilea. No menciona que afectó el mar Mediterráneo que estaba del otro lado, porque si hubiese afectado el mar Mediterráneo, estuviésemos hablando de un tsunami. Pero en este caso afectó el mar de Galilea, para probar a los discípulos. La bendición que Dios nos da, que no la merecemos. La gran bonanza y serenidad que muchas veces el Señor nos da cuando no lo merecemos. Pero muchas veces el Señor nos bendice. Número 7. Termino con esto. Nos da una lección de vida. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí nos habla de un creyente que no es íntegro en su fe. Tiene poca fe. No ha llegado a la plenitud. Es aquella persona que no alcanzó la madurez total en su fe, que puede compartir algunas experiencias que ha vivido, pero aún falta mucho por recorrer. La poca fe también está ligado a aquellas personas que no se mantienen en su estado de creencia. No se mantienen. Pero que no desean avanzar en su vida cristiana. Por lo tanto, es un estancamiento en su fe de no querer alcanzar más la plenitud de Dios. Estas personas actualmente son los creyentes tradicionalistas que piensan que la vida cristiana tiene un límite y que hay que quedarnos en el pasado. Hechos 26-28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Por poco. Así hay muchos que tienen poca fe. Marcos 4:40, él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ya en Marcos te presenta un creyente separado de su fe, que no tiene fe. Es aquella persona que no dispone y que no profesa la fe. Habla de Dios, de su bondad, de su amor y aún de su gracia, pero no cree en lo que dice. Puede ser muy motivador, elocuente, pero ni ellos mismos creen en lo que predican. No tienen fe. Muchas veces son aquellos que aportan ideas en las congregaciones y hacen reclamos, pero ellos mismos no participan de lo que dice. Y muchas veces discute con aquellos que caminan en la verdadera fe. Se creen teólogos, filósofos, pero son enemigos de la verdadera fe. Estos son aquellos creyentes que rechazan algunos textos para su propia perdición y son como Diótrefes, tercera de Juan 9:10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre vosotros, no nos recibe. El que no tiene fe, no camina en la palabra de Dios como Diótrefes. Es un peligro, porque puede tomar autoridad en la iglesia. Quiere gobernar como él quiere. No quiere tener fe. Rechaza la fe de la verdadera palabra de Dios. Y en San Lucas 8:25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Aquí nos habla de un creyente que perdió su fe completamente. Es aquella persona que perdió su fe en Dios en los momentos de crisis. Aparentemente fue un creyente activo, puntual y ejemplo, pero las pruebas y las tribulaciones destruyeron su fe. Son aquellos que dicen, Dios no estuvo conmigo en los momentos difíciles. O Dios no sanó a tal persona. O Dios no me ayudó en este problema. Y se apartan de la iglesia. Se apartan del camino del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Mateo 26:55 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. No tenían fundamentada bien su fe. ¿Dónde está vuestra fe? Poca fe. No tienen fe. ¿Y dónde está vuestra fe? Esa es la lección de vida que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Pero si yo deseo imitar al Señor Jesús,
y tener la fe que Él tiene para que las personas digan de ti. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaban, se admiraban, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor, o sea, asombro y gran respeto, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dos cosas que vemos en este texto. Se maravillaban, se admiraban y tenían gran temor, asombro o respeto. Tu fe sólida, conclusión, como la del Señor Jesús, será un testimonio vivo para muchos. Y se admirarán y se asombrarán y te respetarán por aquella fe tan maravillosa que se ha desarrollado en ti y que has creído en tus tiempos buenos y malos. Es necesario pasar al otro lado para ver de qué material estás hecho. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra les sea de mucha bendición.